Estoy muy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, les encanta una buena rebanada de pizza. Eso no podemos dudarlo. Con queso, una buena masa, entre los otros ingredientes que la hacen muy pero muy rica. Y también estoy seguro que a muchos de ustedes les encanta añadirle un ingrediente en particular. ¿Saben de qué se trata? Pues estoy hablando del orégano. Así es, esta especia les gusta a muchos de ustedes en sus pizzas, sopas, entre otros ingredientes. Pero ¿sabían ustedes que también tiene propiedades antioxidantes y antigripales? Así es, entre otros beneficios, el orégano es súper saludable y no puede faltar en nuestra casa. No sea nada más para agregarle a guisos y para los almuerzos. Simplemente puedes añadirlo a tu día a día para cuidar de nuestra salud. Por eso, en esta nueva edición de tu canal favorito, Gustavo Dávalos, vamos a mostrarles cómo podemos hacer un té de orégano, a la vez que nombraremos varias de sus propiedades para la salud. ¿Quieres enterarte de todo esto? Pues sigue con nosotros y no te despegues de la pantalla. Y si lo tuyo son los remedios caseros y llevar una vida sana, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones en la campanita. De esta forma vas a recibir diariamente todos nuestros útiles consejos. Estoy seguro que te va a encantar nuestro canal. Hazlo, es gratis. Vayamos enseguida a conocer la receta de cómo hacer una infusión de orégano para nuestra salud. Necesitaremos los siguientes ingredientes: 2 cucharadas de orégano, puede ser seco o fresco, 1 litro de agua y miel opcional. Ok, bueno, vamos primeramente a sacar el orégano del empaque para poder medir exactamente las 2 cucharadas de orégano. Creo que así está bien. Igual, bueno, guardamos esto y lo primero que vamos a hacer es hervir pues el litro de agua. Lo añadimos en la cacerola. Tal vez no utilicemos todo el litro de agua, pues si es para una taza para nosotros mismos, creo que así está bien. Vamos a hervir el agua y añadimos las 2 cucharadas de orégano y ahí lo dejamos por aproximadamente 15 minutos. La miel, como les dije, es opcional y la añadimos al final. Dejamos un poco que se enfríe y añadimos la miel. Ahí tenemos 2 cucharadas y nos queda orégano para otra preparación luego. Este té es realmente poderoso y si se consume diariamente, pronto vas a recibir mejoras en tu salud. Como les dije, luego que veamos la preparación, vamos a detallar cada uno de los beneficios de este té de orégano para la salud. Ven, acá tenemos ya nuestra infusión de orégano. Nuestro té de orégano está hirviendo. Ya han pasado los 15 minutos. Como ven, está hirviendo. Ya el agua tomó otro color. Y ya vamos a apagarlo. Y dejamos que se enfríe un poco para poder servirlo y tomarlo de inmediato. Por supuesto, si nos sobra, como en este caso, lo podemos meter en la nevera también y tomarlo luego. Vamos a dejar enfriar para filtrarlo y veamos qué tal. Y añadimos la miel, por supuesto. Muy bien, ya tenemos, no está tan caliente nuestro té y lo añadimos a nuestra taza navideña para tomar
este té de orégano. Miren cómo quedó. Huele bastante bien también, pero sí le quiero añadir algo de miel, solo por gusto. Recuerden que la miel también es muy beneficiosa para los síntomas de la gripe, es expectorante también, entonces ¿por qué no? Y muy rica, entonces ¿por qué no añadirle algo de miel a nuestro té de orégano? Si les gustó la receta, no olviden compartirla con sus seres queridos, con sus amigos en las redes sociales para que también se enteren de lo que puede hacer el té de orégano. Sí, sé que no les he dicho qué es lo que hace el orégano, qué puede ser hacernos el té de orégano, pero enseguida les voy a decir qué hace el orégano por nuestra salud, porque además de consumirlo como té, pues los invito a que lo añadan mucho más a su dieta, a sus comidas. Como les dije anteriormente, ya saben quienes no deberían incluir el orégano en su dieta, pero el resto es muy beneficioso, natural y fácil de conseguir. El orégano tiene propiedades digestivas, es un gran regulador de todo el sistema digestivo. Sobre todo recomendado para casos de espasmos intestinales gracias a sus principios activos como el timol, el carvacrol, el borneol y el ácido cafeico. También posee sustancias hepatoprotectoras, por lo que es bueno para el hígado. El orégano ayuda también a combatir los síntomas de la gastritis y a reparar el tejido dañado en el tracto digestivo. Tiene propiedades carminativas. El timol y el caracrol son antiespasmódicos y caminativos, por lo que una infusión de orégano puede acabar rápidamente con flatulencias y otras molestias. Combate las enfermedades respiratorias. El orégano es un potente antihistamínico, sumado a sus propiedades como antiinflamatorio y antibiótico, lo vuelve ideal para el tratamiento de todo tipo de enfermedades respiratorias. También reduce la inflamación. El orégano tiene potentes propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Por contener un alto nivel de timol, el orégano también fortalece los músculos del cuerpo. Es un potente antibiótico. Se dice que es el antibiótico natural más potente que hay. Esto es debido a la gran cantidad de polifenoles en su aceite esencial como el timol. Desintoxica el organismo. Esta planta es capaz de desintoxicar el cuerpo, principalmente el hígado, además de suministrar muchos minerales. El orégano cuida la piel. Siempre que se habla de tratamiento natural para piel, la gente suele pensar en muchos productos ricos en antioxidantes y otros nutrientes. No olvidemos que el orégano contiene altas concentraciones de antioxidantes. Esto significa que su uso evita el envejecimiento precoz y mantiene la piel sana. Sirve para la presión arterial. El orégano posee un compuesto llamado carvacrol. El mismo se ha comprobado en varios estudios que logra bajar la presión arterial y a su vez baja la frecuencia cardíaca, por lo que está indicado en personas con hipertensión. Mejora la salud ósea. Como ya dijimos, el orégano es capaz de fortalecer los huesos gracias a la vitamina K, pero no solo eso, la hierba es rica en calcio y hierro, necesarios para mantener la salud de los huesos y prevenir la osteoporosis. Muy bien amigos, como pudieron ver, el orégano es súper beneficioso para el estómago, para el hígado y para las vías respiratorias. Es excelente. Así que no solo se puede comer, también podemos hacer una infusión como la que vimos. Así que cuéntame, ¿qué tal te pareció el video? ¿Vas a hacer la receta?
Pues antes de ir corriendo, recuerda compartirla con tus amigos y dale un me gusta a nuestro video. Y no dejes de comentarnos desde qué parte del mundo nos estás visitando. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Puedo darte una recomendación final? Pues mira este video que está acá. Estoy seguro que te va a encantar. Y luego puedes suscribirte aquí en el logo de Gustavo Dávalos. Nos vemos en la próxima edición.